antes de que le diésemos la palabra a don Jorge. Puede ser un paréntesis interesante. Creo que a veces el trabajo nos da la oportunidad de relacionarnos y encontrarnos con grandes personas que con el tiempo uno va probando a ver si esos lazos, como tú dices, se estrechan. Yo tengo aquí una semblanza de Jorge Miguel Cocompech. Voy a leer un poco, ya platicamos fuera de micrófono. Platicamos fuera de micrófono más o menos acerca de su trayectoria. Leo un poco y después defino cómo le gustaría a Jorge Miguel presentarse y encontrar su semblanza en algunos diccionarios de literatura mexicana quizá. Maya, originario de Calquiní, Campeche, México, es profesor normalista e ingeniero agrónomo en la especialidad de Sociología Rural, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2015-2017, como antes lo fue en el periodo 2011-2013. Escribe poesía y narrativa y es autor de diversos libros, entre los que voy a mencionar ahora, porque nos va a platicar también de los libros inéditos al momento, es Los secretos del abuelo, que más adelante platicaremos un poco de estas leyendas, y la forma en que me pedía que lo presentara y me tomo tomo este papel para hacerlo es, tenemos aquí un campesino, un albañil y un poeta. Pues sí. ¿Cómo decía hay una obra de Bom Supé, ¿cómo se llama? Poesía, poeta y qué? Es una música, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Poeta y campesino, ¿no? Que es bellísima, ese de Bram Bom Supé. Por cierto, es el Mariachi Vargas de Tecatitlán, que hace una gran obra sobre ese tema. Ese tema. Primero quiero que ustedes sepan que yo hablo maya. Sigen ichmaya, intukul ichmaya, impuxikal ichmaya, imoce ichmaya. Nací maya, mi corazón es maya, mi alma es maya, mi raíz es maya. Así se los digo a ustedes. Bienvenido, Jorge. Déjame primero expresarte que tuve el gusto de estar todo este principio de semana leyendo, escuchándote, viendo videos tuyos, y puse en la propaganda que hago en redes sociales que hay hombres y mujeres que de solo leerlos se enamora uno de ellos, se enamora de la inteligencia, de su vida, de su alma, de las percepciones que tienen de la vida. Y quisiera que para que entendieran de qué estamos hablando mis amigos que nos escuchan y amigas que nos escuchan, que nos leyeras algo. A mí hubo un primer poema, y que se me fue el nombre, ¿es Raíz? No, el de que empieza de tu idioma. Ah, bueno. La casa de tu alma. La casa de tu alma, perdón, se me fue. Es ese poema, porque yo creo que es la puerta para entender qué es tu poesía. Mira lo que son las cosas. En 2005 en Curtea de Arges me dan un premio como también el mejor poeta. Qué pena tenerlo que decir, no me gusta, pero bueno, así es el término. El poeta, el Premio Internacional de Poesía 2005 en Curtea de Arges, en Rumania. Y por un texto que yo empecé a escribir en una comunidad en el desierto de Saltillo, que lo empiezo a escribir y no se me olvida y siempre lo venía platicando, y de pronto me invitan a ir a ese festival, al 9º festival de poesía allá en Curtea de Arges. Voy y en la tarde del 18 de julio de ese año, porque coincide con otra fecha, con esa misma fecha, pero con otro año, resulta que llego y me dicen, ¿sabes qué? Estás entre los 3 nominados para recibir el Gran Premio Internacional. Está un jordano, Musa Wabandá, Guyen Bantiu, que era vietnamita, éramos los finalistas, y ya a las 6 de la tarde empezó la sesión. Dijeron quién resultó ser el mejor poeta de los Balcanes, de Europa, etcétera, etcétera, y el Gran Premio Internacional habían 3, y bueno, pues dijeron, pues va, y va Jorge, y me ponen a mí primero. Uy, dije, ¿cómo le hago? Yo quería observar a los otros, ¿no? Pero dije, bueno, pues ahí va. Entonces yo había preparado otro texto para leer, porque nos pidieron un texto cortito, y yo dije, bueno,
pero llego al podium, allí a leer, ¿no? Y resulta que no era el que yo había seleccionado. Había salido uno que se dice, su nombre es, yo le había puesto, ¿cómo se llama? El Niño Maestro. Pero finalmente yo descubro que hay una plegaria. Y dice el texto, Injum, utiala kansken mak abetanushita, ichiruchehin ahkambal titakanech. Wabashku yakuntikin olal, waku lak intenin puksikal tumen kishop leti yeteru miatzil, kuchukikin numya yeteru shiknal, ukachchiob, vale leti kubisikin numya tetush kubimbashar. Tie tush kubashalo, ichiru nak humpel uchventulis nukul, kukocha tikob, yanalu ok, ichiru ok, kumansiko, utiaru shetik, utiaru shishiltik, ichiru tah yawatilo, ichiru tah kimakuyolob, inum yaob, kulubul, ichiru kanil tushku oksa, unukul bashal. El poema se llama Plegaria y dice así: Señor, Señor, no necesitas ser adulto para enseñar. Oculto en la sutil sonrisa de mi alumno, estás tú. Si algo me aflige, si mi corazón recibe la visita de los abrojos, él, provisto de tu sabiduría, atrapa mis penas con el aleteo de sus preguntas y se las lleva al patio de los juegos, y ahí, recluidas en el vientre de un viejo balón, de pie en pie, de pase en pase, echa trizas por el griterío y la ovación convulsa, mis penas sucumben aprisionadas en las redes de la portería. Señor, Señor, no necesitas ser adulto para enseñar. Oculto en la sutil sonrisa de mi alumno, estás tú. Esto fue lo que leí. Iba yo a leer precisamente La casa de tu alma. Te tendré que aplaudir, pero mejor te escucho. Entonces iba yo a leer La casa de tu alma, que dice así. Este es el poema más traducido que tengo pues a muchas lenguas. La última llegaba a 67 lenguas que se ha traducido este texto. Incluso la UNESCO el día 21 de febrero lo coloca en su portal. Y dice así: Unahila Pishan, la casa de tu alma. Atane unahila Pishan, tu menti kushana alatzilo. Tie uchben shani nahtushku casa la castalil, tikupata latán. Lebetikema wok tiku kimi la winklil misha wok tiku kimi la Pishan. A winklile mantatskupata li chuyicha palal. A Pishane mantatskulembal y chuyich shushil eko. La casa de tu alma. Tu idioma es la casa de tu alma. Allá viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos. Tu alma eternece en el fulgor de las estrellas. A los cantantes regularmente les aplaudimos. ¿Qué hacemos con los poetas, Jesús? Tirarles versos, ¿no? Más versos para que florezcan en sí mismos. Y fíjate, ese poema que de inmediato te capturó, también yo lo había elegido como para abrir el programa, porque el lenguaje, la palabra, la casa, el alma de las personas que se juntan a compartir y que se encuentran con otros, creo que también es símbolo del estar unidos. Te quiero decir una cosa: yo soy alumno especial porque no puedo serlo de otra manera. Ya a mi edad no puedo ser un alumno regular en la ENA. Estudio lingüística. Me di cuenta de que el texto, porque a veces uno hace de cosas que le salen bien de manera fortuita, pero hay que hacerlo con técnica, que este es el caso nuestro. Me di cuenta que el texto, cuando dice tan en maya, es palabra, tan es lenguaje, tan es convocatoria, tan es llamado. Pero antes no se decía tan como ahora, porque las lenguas se van transfigurando. Era tan. Y ese aan que tiene al final la palabra, aan es ser o estar. Uno está si tiene palabra. Uno es si tiene palabra. Uno tiene que habitar la palabra. Un hombre que no habita su palabra es un hombre muerto, porque habita su ser. Habitar el ser es cumplir la palabra. La palabra para nosotros es honor. En mi casa, cuando era pequeño, mi papá, cuando iba y pesaba
o se iba a la montaña, le decía a don Chel Cuevas, don Chel, ya me voy, dales a mis hijos lo que vengan a pedir. ¿Qué pedíamos? Frijoles, pedíamos maíz, pedíamos manteca, lo que teníamos que comer. Mi papá no firmaba ningún documento. La palabra entre los mayas y entre algunos otros grupos es importante. Tener palabra, cumplirla es habitarla. ¿Cuántos deshabitados hay en este país? Le había advertido a Marlon que eres un hombre de palabra, de acción, de crítica también. A lo mejor entramos un momento a ese tema de entender el contexto social. Yo sé que soy difícil. De escribirlo con el lenguaje que merece. Se lo dije en el carro. Se lo dije, fue lo que capté. Cuando platicaba con él, capté eso. Y yo le platicaba el programa. Y al final de cuentas, a mí sí me agrada saber que es un poeta muy premiado, que tuvo muy reconocido, que es un excelente profesor, que entiende muy bien cada palabra que pone en cada texto, sabe por qué la pone, sabe dónde poner los puntos, dónde poner las comas. Pero más allá de eso, de toda esa inteligencia que da el ser artesano de la palabra, de escribir correctamente, está un hombre y una historia completa en él. Y yo quería pedirle, porque hablando de mar adentro, yo quería saber, además de que es un excelente poeta, que nos contara por qué empezó a escribir. Y me contó una historia hermosa. Está resultando mágico este programa porque en el mapa que trazas cuando vas a esperar a alguien, en ese mapa, en ese trazo, en el viento, también me surgió esa primera invitación. ¿Quién es Jorge Miguel Co. Campeche? ¿Y cómo se encuentra con la poesía o la poesía lo encuentra? ¿Cómo es ese? El viento, fue el viento. Nuestros rituales entre los otros mayas es trabajar con el viento. El viento es ese ropaje invisible del agua. Cuando se hace visible se hace nube. Cuando se hace Dios se hace hombre. Eso es. Entonces yo un día tenía un amigo en la primaria, no sé si estaba en quinto o sexto, posiblemente sexto año. Él era uno de los ricos del pueblo y pues claro, él traía un billete, el billete de $1. Me parece que creo que traía una muchacha de esas de Juchitán, una tehuana, y al reverso traía el monumento a la independencia. ¿No eran 5 pesos, Jorge? No sé si era $1, 5, pero creo que era $1, no recuerdo muy bien. El caso es que era $1, yo recuerdo que $1, y al reverso estaba el monumento a la independencia nacional, y él me dice, mira, fíjate que yo voy muy seguido aquí. E ir de Calquiní a México para mí era como ir de aquí a Londres, es imposible. Entonces teníamos que agarrar el ferrocarril que salía de Mérida, pasaba a las 9 de la noche en Calquiní, salía a las 7 de Mérida, y luego llegaba a Campeche, luego paraba en Tenosique, y ahí se iba en un camino terrible, llegábamos a Puerto México, que hoy se llama Coatzacoalcos, porque así llamaba Coatzacoalcos, Puerto México. Y de Puerto México había un cambio de trenes y agarrar otro para subir el altiplano central. Entonces, para mí eso era imposible, pero mi hija me dijo, ¿y cómo lo puedo ver? Me dijo, súbete al árbol más grande de tu casa y lo ves. Creo que él pensó que me iba a timar y finalmente me timó. Llegué a mi casa, aventé mis cosas y de hecho me fui al patio. En ese entonces en mi casa había un árbol de chico zapote, muchos árboles de jabín, ramón, que es uno de los árboles más grandes y de gran fortaleza en mi pueblo. Y en todos los patios de las casas de los pueblos tenían 40 metros de frente por 60 de fondo, entonces tenías para tener una pequeña huerta, ¿no?, que había en la casa. Entonces me subí al árbol más grande, que era el emuy, estaba en el fondo del patio, pero un árbol como de unos 20, 25 metros. Me subí y ya estaba ahí contemplando las torres de la iglesia de mi pueblo, las de Tzitbalché, las de Beca, las de Tepacán. Estaba yo fascinado viendo ese azul y ese verdor del paisaje, ese llano que hay en Yucatán. Y de pronto empezó a correr el viento y empezó a mover el ramaje. Ese viento me dio en las mejillas, me movió el bucle de mi pelo.
Sosoc, que quiere decir revuelto en maya. Y mi padre abajo me insistía, bájate, bájate. Y yo sabía que si me bajaba me iba a pegar, porque ya vi que traía una soga o su correa por ahí o su cinturón. Y no me bajé, y estuve un rato, pero el viento empezó a pasar. Y el beso y la caricia del viento, cuando bajé, yo era diferente. Ya no buscaba ese monumento, algo se movió. Y yo sé que a partir de ahí, y de las ceremonias que hice con mi abuelo Gregorio, cuando pues con él crecí, como era un chamaco malcriado, como todos los chamacos, no creo que todos, yo creo que fui muy malcriado. Mi papá decía que era como la mula de 6. Nadie me quería, ¿qué se quieren deshacer? O lo que el diablo empeñó y que no volvió por él. Entonces, vuelvo a esto, pues me mandaban con mi abuelo Gregorio, que era un viejo chamán. Él me decía algo y no le decía nada. ¿Vas a hacer esto? Claro que sí. ¿Vas a hacer esto? Claro que sí. Pero si la orden venía de mi padre, yo no lo hacía sin que me lo dijera de buen modo. Yo no sé que había algo con mi dulce padre que todavía vive y tiene 98 años mi padre. Entonces me mandaban con el abuelo y el abuelo una vez hizo una ceremonia para localizar al nieto que había que preparar para enseñarle rituales, ceremonias, consejas, historias que venían caminando 11 generaciones atrás. Hizo una ceremonia debajo de una cueva, que viene en el libro, y en la ceremonia él traía en la bolsa izquierda de su pantalón unas semillas y nos dijo, cada uno de ustedes, porque estábamos reunidos haciendo un círculo en torno a él, va a venir a sacar una semilla. El que saque del color diferente, ese lo voy a preparar para algo. Porque va a ser importante. Y claro, todos queríamos, no, yo me lo voy a sacar y que yo me lo voy a sacar. Pero él dijo antes, vio el bullicio, eso dijo, a ver, pero un momento. El que se lo saque, el que saque la semilla de color diferente, ese color amarillo, lo va a llevar 9 días en la bolsa izquierda también de su pantalón. En la noche lo va a poner debajo de su hamaca, a la altura de su cabeza, y lo va a tapar con su sandalia, alpargatas, no conocía de zapatos, al revés. ¡Cuidadito! Y no lo tapa bien, porque en ese entonces las casas en mi pueblo no tenían puerta, porque había tanto calor, entonces esperábamos que pasara. Además, ¿quién, pobre, robaba a otro jodido igual que nosotros, ¿no? Entonces, vas a ver, pues por las mañanas entraban los puercos, los pavos y los perros. Yo recuerdo que entraba mi perro Boboc y pasaba debajo de mi espalda y me cargaba y sentía su columna con la mía y me despertaba. Miren qué rico me tallaba el perro. Lo lloré cuando se me murió o se desapareció. Pero bien, y digo, cuidadito y lo traga una gallina, un pavo, o se lo come el puerco, porque va a ser un sataol, sí, va a estar, se va a enloquecer. Y dijimos, ¿enloquecer? No, sácatelo tú, llévate tú. No, ya no queríamos, nadie ya quería sacárselo. Ya nadie quería sacarse ese grano diferente. No, va a ser como loco. Y nosotros por la casa vivía una muchacha que le decíamos la Pancha Loca, que cuando había luna llena, se desvestía y salía a correr por las calles. Entonces por esas fechas su mamá le amarraba y yo no salí. Entonces ya nadie quería. Pues entonces mi abuelo dijo, pasen por su grano de maíz. Pasamos todos los nietos, deseando que no fuera. Entonces metimos la mano, en ese entonces las bolsas de ese entonces en pantalón mezclidas, pero las bolsas eran grandes, ahí cabían nuestra mano, la metimos y dijo, él tiene que salir cerrada, no la vaya a ver, porque se puede volver loco. Y nosotros no queríamos ser locos, como Pancha Loca. Y salir encuerados. Y entonces resulta que yo saqué mi grano de maíz y tenía que salir cerrada la mano, y hasta que él nos dijo, la abrimos. Dijo, el que lo saque, lo va a llevar al poniente de la huerta y lo va a sembrar. Después de que pase mucho tiempo va a crecer la mata, va a dar 3 mazorcas. Él la va a poner a hervir. Él va a hacer una masa. Él va a cocinar y va a cocinar 9 tortillas y atole. Y después de que se lo tome, habrán de pasar 3 catunes de su vida para que tenga efecto. Y dijimos, 3 catunes, ¿y qué eso qué es? Cada catún dura 20 años. Y dijimos, después de 60 años va a resultar efecto. ¿Y qué caso tiene? No tenía caso.
Y bueno, los premios me llegaron después de los 60 años. Eso no lo sabe uno. Entonces resulta... Tú tenías la semilla de color diferente. Sí. Cuando dijo él, abran sus manos, después de que sopló, en efecto, la semilla estaba en mi mano izquierda y mis primos cuando lo vieron, ¡te jodiste, te jodiste, te jodiste! Pues mira qué joda me pusieron. Jorge, Perdón. dijiste algo, yo voy a recordar toda la plática del carro por mucho tiempo, pero dijiste algo, porque con el conflicto que cuentas de tu padre, y ahorita lo que me nos cuentas de tu abuelo, dijiste, tu padre hizo el molde, pero tu abuelo educó tu alma. Sí. Mi padre, en esas 9 flores mensuales que mi madre guardó, me hizo a mí. Mi padre me dio la vida. Mi abuelo me dotó de alma del Mayab, del alma de un pueblo originario. Y eso a mí me hace sentirme bien. Y se lo digo con toda franqueza, si algo he defendido es mi identidad. A mí me deja a veces sin palabras, Jorge, lo escucho, quiero seguirlo escuchando, pero a ver. Sí, este programa está rico porque creo que va a dar para volver a escucharlo y ahí desgranar las mazorcas de lenguaje que nos está dejando aquí Jorge Miguel. Tengo un poema que yo elegí porque Marlon también cultiva la poesía breve, que yo creo que de diferentes extensiones, pero la breve creo que es uno de sus dones Los también. poemínimos. Entonces elegí uno de Jorge Miguel, como buscando los puntos de unión, los puntos que nos entrelazan. Le voy a dar la parte maya. Ajá. Y tú lee la parte. Y le vamos a regalar al público un poema. A estas alturas ya saben que este campesino, albañil y poeta, ¿de quién se trata realmente, no? Este autor multipremiado que obtuvo esos premios después de los 60, como ese chamán se lo anunció cuando le ofreció las semillas. Y me dices qué te parece, Marlon, este poema. Se llama El guardapalabra. Dice en maya, takun anile. Anile wakubin heu yantal utakun noke. Mi heu takik ubonil chenchenkil. La palabra, si tuviera un ropero, guardaría el color de los silencios. Yo no sabía, después que ahora estoy estudiando en el CEPE, estoy estudiando con el maestro Jorge Aguilar López, estoy llevando una materia que se llama, ¿cómo se llama? Trata sobre, creo que la poesía del siglo XX, el poesía del siglo XX en México, y pasamos por las vanguardias, estudiamos las vanguardias. Y me llamó mucho la atención Vallejo, el propio Neruda. Aquí en México hay muchos poetas vanguardistas. Y no pensé cómo está constituido lo que veníamos platicando, un poema, qué es lo que encierra. Hace un rato decía que ahora estoy escribiendo una ópera para niños, esperemos que prospere. Este es mi tercer informe porque soy becario del FONCA y este es el último año. Entonces estoy escribiendo, no sé cómo llamarlo, porque el proyecto lo titulé La tribu minúscula. Es el diálogo entre la luciérnaga, el grillo y la mantis religiosa. El libro empieza con unas palabras de la luciérnaga que le dice al grillo. El grillo, él dice, yo soy música, yo soy instante, soy presente fugaz. Eso es la música, no puedes atrapar nada. Un segundo, un instante, enseguida es pasado. A mí no me interesa el pasado, dice el grillo a la luciérnaga. Y la luciérnaga, después de haber recibido los consejos de la sabia mantis religiosa, le dice al grillo, el pasado es una lámpara que ilumina el futuro. Sin el resplandor del pasado, caminaríamos a ciegas, atropellándonos. Así empieza este texto. Pero bueno. A ver, para darle un poquito de formato de radio, hay algunas personas que me habían hecho un comentario sobre ti. Zac Araceli Vargas Ramírez
quintanarroense, te manda saludos. Gracias. Y le dice a José Vargas Barrón, supongo que es su papá, dice, mira, y pone tus poemas. Marbella Casanova Calam dice, bien Marlon, saludos a Jorge Miguel Cocom. Hace unos días, el 23 de octubre, tuve el gusto de saludarlo acá en las tierras del Mayap. Éxito en su programa. Javier Perucho dice, pídele por favor que lea en su lengua materna. Aukatka shoke ichin ane uchvent ane tenekin tangichmaya. Llama kobekia y kobe tenematin tangichmaya. Hay personas dicen que por vivir en la ciudad yo no hablo maya, que lo he olvidado, no es cierto. Todas las noches recibo y reviso lo que se va a publicar en la jornada maya que se publica en Mérida, que se edita en Mérida. Todas las noches me envían, ahorita estoy pendiente, lo que se va a publicar. Entonces, también cuando hablo con mi papá lo hago en maya. No por vivir en la ciudad se olvidaron mis orígenes, no. Lo cocom no se me quita, todos los días me lo dicen. Lo pech tampoco, la cara de indio que tengo tampoco, entonces no se me olvida. Tenekin anchmaya, uyube. Uno más, Mario Cruz. Así dice, buen compa, le debo un poema. Es cierto. Cuando platicábamos de cómo empezaste a hacer poesía, también yo te hice una pregunta. Yo te pregunté si habías aprendido a hablar primero maya y después español, o habías aprendido español y las circunstancias de tu tierra te obligaron a hablar maya. ¿Qué pasó ahí? Me contaste otra bella historia. Esa parte es que además, me permito abusar un poquito antes de que hable Jorge, es que él habla como escribe y habla muy bonito, por cierto. Jorge, mira, por favor. El 7 de febrero de 1952, en la mañana, mi mamá fue a ayudarle a mi abuelo Gregorio, que tenía una huerta al oriente de Calquiní, es el camino, el Nojbe, que nos conducía hasta Uxmal. De mi pueblo a Uxmal hay 47 kilómetros, alguna vez lo caminamos para hacer rituales. Pero bien, hay una huerta, y mi mamá fue a ayudarle a mi abuelo. Mi papá se había ido a la montaña, así le decíamos, a las selvas de Campeche, a cortar chicos zapotes y extraer la resina con la que se hace el chicle. Entonces le fue a ayudar, y resulta que a mí me esperaban en abril, pero yo tenía prisa por llegar, y nací a los 7 meses, nací en el campo, nací en el monte, no me esperaban, se sintió mal mi mamá, mi abuelo la atendió, y creo que salí con la prisa, no sé si con su machete, no lo recuerdo, cortó el cordón umbilical y corrió a traer una pita, esas de hechas de Ixtle, una pita le decían así, unas bolsas así de nequén, ahí me pusieron sobre el justán que tenía mi mamá, y fueron por Doña Luz, que era la que asistía a mi mamá en esas épocas. Entonces yo nací en el monte exactamente, y hacía un viento norte, había mal tiempo, y mi abuelo le dijo a mi mamá, le pala okpek, y le dijo, este niño va a ser un pata de perro, no se va a quedar en ninguna parte, porque soplaba un viento fuerte, y ese fue el que presidió mi nacimiento, ¿no? Por eso dije, está muy ligado al viento lo que pasa. Y yo aprendí maya en mi casa, en la calle, en todas partes. Es más, en la escuela prohibían que nosotros habláramos maya, y nos pegaban o nos arrodillaban sobre las corcholatas de las Pepsis, porque llegó primero la Pepsi, como castigo para que no habláramos el maya. Un día, mi amigo Laquín y yo estábamos hablando en maya, nos acusaron, y los demás, porque estaba prohibido hablarlo en el patio y en la escuela. La maestra nos llamó, fuimos delante de la maestra, y todo el mundo aterrorizados, ¿qué les van a hacer a estos par de...? Pues habíamos violado un letrero que decía, aquí no hablas maya, ¿no? Lo decía en maya también, Guayamata Ichmaya. Y le preguntó primero a mi amigo Laquín, José, ¿tú estabas hablando maya? Y él me volteó a ver, yo vi su cabello hirsuto que le caía en la frente, vi cómo la comisura de sus labios empezaron a temblar. Volteó a ver a los compañeros, estaba todo en silencio, y la maestra con esos ojos de la autoridad, de la gramática, desde luego, ¿tú estabas hablando maya?, le volvió a decir. Y él tembloroso le dijo, ¡ma! Le dijo, no en maya, solito se acusó. Pero es que no puede ser de otra manera, lo más natural era que lo dijera en maya,
porque uno en esa época todo, pues en la calle, en tu casa, en todas hablabas maya, pues no podías, y nos burlaban porque nosotros nos vemos a ti, si nos decíamos a tú, no diferenciamos de los géneros, porque no sé, porque en nuestra lengua en ese entonces la oral no lo tenía, escrita sí hay, le hemos puesto, ¿no? Y se acusó, y la maestra le hizo que alzara las manos, y mientras le pegaba, le decía, recuerda, José, que aquí no se habla maya. Entonces, eso a mí no se me olvidó. Él es un próspero albañil en Mérida, porque vive en Mérida y vive con su mujer, es mi compadre lo quiero mucho. Y entonces, pues yo empecé hablando maya, en la calle Maya, y había mucha discriminación. Todavía le existe en la península de Yucatán respecto a quienes tenemos apellidos mayas. Nos marginan, hay un racismo encubierto y en otros casos abierto en contra nuestra. Tan es así que cuando yo vine a la Ciudad de México, todo el mundo me decía Cocompech, y yo me sentía tan a gusto, me sentía reconocido, no marginado, no sufriendo un brutal racismo. Y dije, cuando tenga mis primeros hijos, se van a apellidar Cocompech. Mis hijos llevan mis dos apellidos. El primero se llama Jorge Javier Cocompech, que nos acompaña, Miguel Augusto Cocompech, Alejandro Junapcu Cocompech, son mis hijos, y mis nietos, uno se llama Yalquín Miguel Cocompech Rondón, y el otro se llama Yalik Damián Cocompech Rondón. Yo hablo maya, pienso en maya, no por vivir en la ciudad se me ha olvidado, no se olvida, no, la identidad se mantiene hasta la muerte. Algo... Sí, pensaba en los miles y miles de personas que siguen este programa y los amigos que siguen a Marlon en este programa Mar Adentro. Este programa es un programa de encuentros con la música, entre amigos, pero con la música, con la literatura, con los géneros, con la pintura, con las artes. Y pensaba en este día, este encuentro con la literatura, y de la literatura con la poesía. Yo siempre pienso en ejercicios que pongo sobre la mesa con los escuchas o con el auditorio, que es, piensen en un libro de poesía, en su libro de poesía favorito. ¿Para qué? Para darnos cuenta si tenemos, que el público se dé cuenta si tiene uno, o si nunca había tocado un libro de poesía, o si a partir de hoy le interesa la poesía, y además desde la poesía en lengua maya. Es importante saber que en México hay poetas en lengua maya, en tzotzil, en tzetzal, estuvimos apenas con Uber Manila, en Mepa, desde Tlapa Guerrero. Entonces, una diversidad también, entrando al simple género poesía, la diversidad de lenguas y esta oportunidad que tenemos hoy de escuchar la maya. Mira, afortunadamente en México se mantienen las identidades a través de la ropa, la vestimenta, a través, en el caso nuestro, de los apellidos en lengua maya. Creo que es en la península de Yucatán, en la zona de Zongolica y algunos otros lugares donde se mantienen los apellidos originales, ¿no? Sí. Cocom significa enredadera de flores amarillas. Pech es la deformación de la palabra pech, que quiere decir rebelde. Así que en el nombre trae uno el destino. Yo te iba a decir, es que el apellido de Cocompech es un poema. No sabía qué significaba, pero su sonido es un poema breve, y si lo dices completo, lo traduces completo, se da la magia. Sí. Mira, yo creo que independientemente del viento que me acarició esa mañana, o ese mediodía, en el fondo, en el árbol, arriba del árbol que estaba al fondo de la casa, mi abuelo tuvo mucho que ver. Mi abuelo era un viejo chamán. Los chamanes son los que se comunican a los hombres con los dioses. Son los intermediarios entre los dioses y los hombres. Son los profetas, son los poetas. Yo creo que muchas de las cosas que yo escribí, que me infundió mi abuelo, tiene mucho de mi pasado, tiene mucho de mis ancestros. Yo he dicho que no nací para las grandes cosas, solamente transcribo lo que oí, lo que vi. De eso puedo dar testimonio, de los rituales de paso. Por ejemplo, hicimos más de 50 ceremonias. He escrito apenas 6 y aludidas, descritas no las he hecho.
Estoy tratando, por eso me metí a estudiar lingüística para hacerlo bien. Entonces, hay una que para mí me marcó la vida, la prueba del aire y la prueba del sueño. Lo hicimos el 21 de marzo, el amanecer del 21 de marzo. Yo me fui desde el 19 con mi abuelo para estar 2 días de ayuno, porque nada más se toma agua esos días. Y hay que juntar varias cosas para el ritual, ¿no? Y el ritual es algo asombroso, doloroso, por cierto, porque no hay ritual que no sea dolor. ¿Cómo se llaman los rituales? Me dijiste el nombre completo. ¿Ritual de...? ¿Cómo? Me habías dicho un nombre más compuesto del ritual. Bueno, a eso quería llegar. Cada uno de los rituales, por ejemplo, está el del Hesmek, es cuando a ti te sientan a horcajadas, y si eres varón, en ese entonces te ponían tu machete, te ponían tu coa, porque tu destino era ser campesino. Entonces, en mi caso creo que hicieron lo mismo. Y entonces había una lucha entre mi abuelo y mi papá. Mi abuelo quería que fuera campesino y conociera, yo también me convirtiera en un chamán. Y mi papá quería que fuera a la escuela. Mi papá quería modernizarme. Entonces, en mi infancia era un jaloneo entre mi abuelo y mi papá. Uh-huh. Pero como mi papá quería deshacerse de mí porque era demasiado. Perdón, rituales de iniciación. Rituales de iniciación, son rituales del paso. Perdón. Entonces, el Hesmek es uno, el sembrar un árbol cuando nace un niño. Ese es otro, son los primeros rituales que se hacen ahí. Cuando nace un día, ese día que nace un niño, hay por allá un semillero, se agarra ese semillero y se siembra ese árbol, y ese árbol lleva tu nombre. Ese árbol, la comunicación entre tú y la naturaleza. Eso ya no se hace, se dejó de hacer. En el fondo de la casa de mi padre hay un árbol que se sembró cuando él nació, es un ramón. Mira, en sequía está verde, ¿cómo se llama? En la época de lluvia se mantiene el árbol incólume. Difícilmente un huracán tira un ramón, difícilmente lo tira. Yo no sé cómo se arma. Entonces, esto se fue perdiendo. Además, ¿por qué sembrar un árbol? Un árbol produce oxígeno, produce madera para la casa o para la caja donde te entierran, produce todo. ¿No era una celebración sembrar un árbol el día que naciera un niño? Eso se perdió. ¿No sembraron un árbol para ti? Sí, para todos mis hermanos. Para todos. Se sembraron. ¿Alcanzaste a sembrar árboles para tus hijos? ¿O son los libros los árboles que le regalas a Con tus mis hijos se hizo otra ceremonia que me voy a reservar su nombre. Mira, incluso hay una ceremonia muy bonita que nos hacen ya en los últimos años. Yo los rituales empecé a los 9 y terminé a los 18. Y hay un ritual de 3 años de abstención sexual para poder desarrollar una serie de facultades. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo es posible que 3 años? ¿Y qué? Ni los futbolistas. No, pero esto es cierto. Es cierto, te da un poder terrible. Siempre para hacer el bien, siempre para hacer las cosas. Claro, uno tiene que tener carácter. Pero hay un ritual largo de 3 años de abstención sexual y de 3 días, de 7 días, de 9 días, de 13 días, de 30 y tantos días. Pero ¿cómo se llama? De 3 años. ¿Quién? Lo primero que te dice tu mujer, o ya tienes a otra o te están gustando los muchachitos. Pero no. Esto de la formación espiritual de un hombre, hasta ahora lo entendí, es importante. Nos forman para el empleo, nos forman para las cuestiones laborales, pero no nos forman, y esto es parte que se hace en la casa, para el desarrollo del alma, del espíritu. Eso te da fuerza. Eso frente a la adversidad te hace más ser humano. Hablando de los rituales y pensando otra vez, regresando al público que nos está escuchando y que también a través de las repeticiones en Ventana Pública, la Radio Social de México, 2 regalos para el público te pediría, Jorge. Uno, que nos digas qué es la técnica en la poesía, para aquellos jóvenes o para aquellas personas que ya adultas o adultas mayores que encuentran apenas su impulso poético y quieren empezar a escribirlo, ¿qué les dirías que es la técnica y cómo recuperarla? Y el otro regalo que te pido es, si a alguien se le perdió un gato, ¿le podrías compartir un ritual de cómo hacer para que este gato vuelva a casa? Mira, ¿cómo decirte? Yo soy de los que contradicen eso de que el poeta nace. No es cierto. El poeta se hace. El poeta es alguien que desde la temprana edad, sus padres o sus maestros o sus mayores se van fijando que tiene determinadas facultades un individuo, ya sea para la música, para la pintura, para la poesía,
y a esta persona se le van dando las condiciones para que se desarrolle ese ser, esa expresión plástica, musical, literaria. Yo siento que el poeta se hace. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir para que sea? Que escriba. Que escriba lo que tenga que decir, pero que lo escriba. Como sea, con su falta de ortografía, que lo escriba. Ya después, si quiere mejorar, entonces que acuda a los talleres y ahí, frente a la crítica, frente a eso, se va formando. Yo recuerdo que cuando el maestro Ramón Iván Suárez, mi gran amigo, yo tenía los 16 años y voy y le entrego una carta escrita en un papel estraza, una falsa modestia de mi parte. Allí iba un poema para una enamorada que se llama Alicia Salastún, que ojalá viva todavía. Entonces yo escribí un poema y se lo di al maestro Ramón y yo estaba esperando que me dijera que era lo más chingón que había escrito. Perdón. Entonces, saca todas las palabras. Entonces resulta que veo que le tacha ¿cómo se llama? El nombre. Y va tachando y no se salvó ningún verso. Me dijo el maestro Ramón a sus 17 años, ¿sabes hacer otra cosa? No, pues para esto no sirves. Pero me lo dijo de manera brutal. Para mí, ¿saben qué? Haz de cuenta que me cortaron la cabeza. Pero hizo bien el maestro Ramón Iván, que por cierto está en México, vino a la FILIF. Vayan a ver. Gran amigo ahora, por sí, cierto. Sí. Vayan a ver a Ramón Iván Suárez. Tiene un poema bellísimo. Me voy a distraer ahorita al público y luego continúo con esto. Un poema que él lo perdió. Pero el poema dice, él ve a su mujer el día, 2 días o 3 días antes de que naciera, la ve de perfil a la maestra Suemi y escribe un poema bello, pero yo lo leí. Y en una sola mirada grabé lo más importante del texto y dice así, cuando ve a la mujer así de perfil. Cántaro donde la especie se propaga, cúpula de gorjeos, ola a punto de naufragio. ¡Qué bello poema! Y ya lo perdió. Yo nomás me grabé eso. Es que como tenía muchos rayones, creo que la maestra, pues, no, sí lo tiró. Pero me dijo un día, oye, Jorge, ¿tú te llevaste? No, Ramón, nomás eso leí. Pero ¿cómo es que tuviste? Pues sí, son las cosas. Yo les digo al que quiere escribir, que escriba, que vaya a un taller, que resista a la crítica, porque la mejor manera de crecer es cuando a uno le dicen que trae manchada las espaldas y uno no la puede ver. Eso es lo mejor que puede pasarte. Además, hay que atreverse a decir las cosas. Un poema debe comunicar. Si un poema no comunica, no asombra a nadie, no es un poema. Por eso yo difiero de los vanguardistas en algunos casos. Bien. El otro regalo, ¿cuál era? Me dijiste. El ritual. Bueno, un día, eso nosotros lo hacemos ahí, para nosotros es muy natural. Cuando a alguien se le pierde un perro en el monte, que suele ocurrir, o cuando el gato, por ser muy enamorado, por ahí se pierde y lo muerden y ya no regresa a la casa, nosotros acostumbramos a hacer un ritual para que regresara en un recipiente de barro, puede ser una taza o donde se cocina, ¿cómo se llama? Una cazuela. Una cazuelita, hablarle en la noche al gato, hablarle por su nombre, en la boca así como suena esto, en la boca de la taza de barro o de la cazuela de barro. Si el gato está vivo, encuentra otra vez el camino de su casa. Hace como 5 años fui a San Quintín a dar un taller, por cierto, con muchachos lindísimos de una prepa, y hice amistad con una persona, pero como a los 6 meses llegó a su casa y yo conocí a Taylor, así se llama el gato, un gato pequeñito, juguetón, y jugaba con la cortina y jugaba conmigo, con mis agujetas, mis zapatos, etcétera. Muy simpático. Un día, como a las 11 de la noche, me llamó, Jorge, el gato no viene y mis hijas llora y llora y llora. Y le dije, mira, Claudia, allá en tu casa, allá en la cocina hay una cazuela de barro, despierta a tu hija y tú, ¿pero cómo? Despiértala, se va a dormir luego yo te digo cómo se duerme. Y llamen al gato. Si el gato está vivo, regresa. Si no, pues se secan las lágrimas. Creo que lo hizo. Como a la semana siguiente, o no sé qué, alguna cosa, o 3 días después, me habló, Jorge, muchas gracias. El gato regresó. No se lo apliquen a una persona. Porque hay otras cosas. Hay otros efectos contrarios de los que se no, si ya se fue, que se vaya, que le vaya bien. A ver, yo quisiera recuperar cosas de tu vida. Y una de las cosas que yo presentí
desde que te empecé a escribir y después en el recorrido del tráfico hacia acá, que eras una persona con mucho carácter, con mucha fortaleza, muy seguro de lo que decías, muy seguro de tus actos, muy seguro de tus palabras. Eres un hombre de carácter. Cuando pensamos que un maya, al contrario de lo que pareciese, es un hombre débil, No, es un hombre callado, es un hombre con miedo. donde hay ternura hay fortaleza. Donde hay sensibilidad hay fuerza. ¿Por qué uno tiene carácter? Los rituales que practiqué con mi abuelo de los 9 a los 18 años fueron 9 largos años de preparación espiritual. No es muy sencillo. Por eso uno entiende lo que es el celibato. Entonces, durante ese tiempo, lo que se me dijo es que en la vida debe uno tener carácter. Debe uno decidir. Precisamente cuando yo tuve miedo en un ritual que estábamos haciendo a la orilla de un pozo, tuve miedo, me resbalé y me caí adentro del pozo. Eran 18 metros de profundidad. Caí sobre un balde de metal, no de metal, de lámina, y hasta la fecha tengo un problema en la columna. Pero eso es lo de menos. Entonces, la adversidad hace que el hombre tenga carácter. La zona de confort no hace a hombres, hace maniquíes, hace títeres. La adversidad hace hombres. Jesús, ya no tengo muchas palabras. Por favor, Es que ayúdame. ir escuchando aquí al maestro Jorge Miguel Cocompech, se va uno enredando con todas las historias, con todas los poemas. Hay una presencia muy importante que ya es obra literaria también. Todo esto que él había contado durante mucho tiempo y que sabemos del abuelo se sintetiza en un libro que es El abuelo Gregorio. El abuelo Gregorio primero se llamó Secretos del Abuelo y lo editó la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Centro de Estudios Mayas. Yo recuerdo que una vez estaba yo escribiendo el texto y Ana Luisa Izquierdo, que era la coordinadora del Centro de Estudios Mayas, me alcanzó en mis espaldas. Yo estaba traduciendo del maya al español, estaba yo entretenido y de pronto sentí algo atrás y volteé a ver y era ella. Y me dijo: Jorge, eso que estás escribiendo, cuando termines, por favor, me lo das, lo quiero disfrutar. Es una historia. Pero en fin, como era mi jefa, terminé y se lo di. Después me dijo: oye, fíjate que va a haber un evento, eso fue en 1995, en Casa Lam. Ya se lo enseñé a la doctora Mercedes de la Garza y dice que al final de va a haber un simposio sobre mitos y todo, quiere que leas ese fragmento. Leí entonces el fragmento de la prueba del aire y la prueba del sueño, que es un ritual de iniciación. Después que lo leí, me dijeron que si tenía publicaciones y les dije que no. Y pues si quieren que se fotocopien, entonces lo resumí en 8 páginas y se hicieron 20 copias y se acabaron. Una de ellas le quedó a Fernando Dalal, o Alfonso Dalal, creo, Fernando, no recuerdo, Dalal, que era director de la revista Universidad. Entonces Dalal después me habló a la casa y me dijo: Jorge, queremos publicar tu relato en la revista Universidad. Y yo dije: ¿a poco vale la pena? Pues sí, yo no he tenido dificultades para publicar, perdón que suena a vanidad, pero yo no he tenido dificultades. Me esmero porque los textos salgan lo mejor posible, comuniquen. A partir de 95 se publica en la revista Universidad Nacional de México, 1995, el primer texto que se llama la prueba del aire, la prueba del fuego. Y después Ana Luisa Izquierdo y de la Cueva, que ahora es investigadora, la doctora, en el Centro de Estudios Mayas, me invitó a que hiciera un libro recordando las historias, las hice. Y me dijo: ya, yo pensé que me lo iban a publicar luego, y me dijo: no, espérate, aquí esto lo metes y va a durar como 2 o 3 años porque tiene que hacer cola. Ay, le dije, además, ¿sabes qué? Lo tenemos que meter a un consejo que lo apruebe. Dije: ya ni lo van a aprobar. A mí se me olvidó. Resulta que después me dice Ana Luisa un día: Jorge me habló a la casa, tu libro se va a publicar.
Porque el doctor León Portilla mandó el prólogo. ¿Cómo? Él dijo, porque se lo mandamos para que él diera su veredicto. Si el libro me gusta después de leerlo, sus primeras 5 páginas, pregunten por él, si no, olvídense. Pero como pasaron 3 meses, yo pensé, pues ya no. Cuando lo mandó él, el dictamen mandó el prólogo, el doctor León Portilla, se lo agradezco mucho. Y un día, de manera pesada, y te voy a decir porque uno tiene que ir superando estas cosas, le presumía a Elicura Chihuahilaf, un poeta chileno, mapuche. Fíjate, cuando uno es vanidoso, es difícil a veces sacudirse esa porquería, esa miseria humana. Yo también todavía la tengo, es difícil sacudirse. Le dije, fíjate que mi libro, así voy muy orondo, el prólogo me lo escribe León Portilla, y el mapuche me dijo algo que es cierto. Tu libro vale por lo que dice, no por lo que dice León Portilla. Tu libro tiene un valor, Jorge, no se te olvide. Y desde entonces entendí que a veces con prólogo o sin prólogo, con uno con fama o sin fama, el texto cuando llega, camina y camina por el mundo. No sé si quieres decir algo más, porque necesitaríamos mucho tiempo, hay muchas cosas que me quedan en el alma para tratar de entender, pero yo quiero rescatar y pedirte de favor, Jorge, que nos expliques cómo se hace para ser un hombre universal. Yo platicaba con algunos amigos oaxaqueños de Andrés Enestrosa y platicaba de muchos oaxaqueños que tienen las carreteras más difíciles del mundo y los caminos más largos de días, noches, lunas y estrellas. Y para andar por ellos se necesita ir a algún lado y a veces no se sabe hasta dónde se puede llegar. Y de pronto gente como Juárez se volvió un hombre universal, gente como Andrés Enestrosa se vuelve un universal, y gente como tú recibe el premio al mejor poeta en otro país, en un país que ni siquiera es tu segunda lengua, es Norteamérica, es Estados Unidos de Norteamérica, Nueva York parece ser. ¿Cómo un hombre llega a ser tan universal, cómo puede invadir el alma de todos sin importar fronteras? Mira, cuando uno escribe un texto, es un oficio ser escritor. En la carretera de la revolución de la literatura indígena de México se han subido muchos. Qué bueno, pero muchos oportunistas. Creo, y lo discutía con Juan Gregorio Regino, actual director del INALI, dices que no ha habido una obra representativa que sea común a todos a todas las lenguas y a todas las cosmovisiones de indígena. Y le dijo, sí, pero hay que estudiar mucho, hay que estudiar todo lo que se ha publicado, todas las tradiciones, las leyendas, la cosmovisión, pero hay un punto en el que coincidimos todos. ¿Por qué nos gusta el Quijote? El Quijote es aforístico. Tiene muchas frases, tiene muchos refranes, y por eso, quítale eso, el Quijote no es nada. Y dichos justamente con la lengua del siglo XVI, la primera parte, XVII en la siguiente, ¿no? Quítale, por ejemplo, a la Biblia los libros sapiensales, quítale Proverbios, quítale Job, quítale Salmos, Eclesiastes, ¿y qué es la Biblia? Quítale el cantar de los cantares, ¿y qué es la Biblia? La parte literaria está en esos libros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Decir las cosas con sencillez. Mi abuelo me decía respecto a los sueños, porque yo no recordaba mis sueños. Y él me hizo una ceremonia, precisamente, ¿cómo se llama? La prueba del aire, el prueba del sueño, era para recuperar los sueños. Y todos soñamos, y todos andamos en esos espacios oníricos. Pues, cosas completas, cosas que aparentemente no tienen ninguna significancia. Yo escribí un libro hace poco, acabo de terminar, es inédito, que se llama El sueño del ciego. Dice, ¿cómo es posible que el ciego sueñe? Claro, lleva sangre de otras personas que vieron, por eso sueña. ¿Cómo no? Bueno, pero volviendo a esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que escribir los textos de manera sencilla, concisa y clara. Mi abuelo un día le pregunté sobre los sueños y él me dijo,
El hombre, cuando nace a la vida terrenal, ingresa a la geografía de los seres durmientes. Si no trabaja con el poder de sus sueños, si no trabaja con el poder de su espíritu, es un hombre dormido. Y por la calle encontramos a muchos dormidos con los ojos abiertos. Gracias, Miguel. Miguel Cocompeche aquí en el programa. Estoy viendo los comentarios de los seguidores de este programa, del público. Hay una pregunta ahí, si Marlon nos las quiere compartir. No la encuentro yo, bueno, si no ayudas. Aquí tengo una y a ver, a lo mejor el abuelo nos ayuda a responder esta pregunta que hace el público. Rápidamente a ver si alcanzamos. Una pregunta, de acuerdo a sus creencias, cuando una persona muere, ¿a dónde va su alma? ¿Qué ocurre? Bueno, ¿por qué aquí en México celebramos el Día de los Muertos? Y creo que también en otros países. Nada se queda igual. Aquello que decía que todo la materia se transforma, eso pasa con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico tiene una finitud. Nuestra cultura, nuestra lengua es infinita. Si quieres mantenerte vivo, escribe, di algo, vive. Manifiéstate. No, manifiéstate, eso es. Sí. Eso hace inmortal a la gente. Mi abuelo, me acuerdo que ya con esto me despido porque ya se nos está yendo el tiempo, respecto a un ritual que hicimos que es la entrega del nombre. Nosotros los mayas concebimos que tenemos 3 nombres. El nombre que se inscribe en el registro civil, que es el nombre del bulto, así le llamo. Otro que nos ganamos en la calle por ser algún defecto, alguna virtud, que es el apodo, y el nombre secreto y el nombre oculto. Después de esa ceremonia, al final de esa ceremonia, cuando ya sabes tu nombre oculto, que ya no más tú lo debes saber, nadie más, ni se pronuncia, el abuelo me dijo, el nombre que lleva un hombre es su carga. Si lo lleva con dignidad no pesa, si lo lleva a disgusto cansa. Mantén limpio tu nombre como el interior de tu casa, porque tu nombre es la casa de tu alma. Si tú quieres, tu nombre podrá ser luz perpetua. Si abdicas de su dignidad, tu nombre, mi querido hijo, solo será una ruidosa cáscara que se acaba con tu vida. Nip Olaltitesh. Muchas gracias a todos ustedes. Jorge Miguel, muy agradecido. Jesús, despídete. Nos vemos en el siguiente programa. No olviden estar con Marlon en este programa Mar Adentro, en Ventana Pública. Los esperamos con nuevos programas, nuevos invitados. Yo quiero despedirme diciéndoles que Jorge Miguel Cocompeche obsequió un libro para alguno de nuestros radioescuchas, de nuestros ciberescuchas. Más bien quien nos lo pida primero, yo creo que la primera que salga publicada, como dice siempre, yo quiero. Esa persona se lo vamos a entregar. Y me despido de ti, Jorge Miguel, con tus propias palabras. Tu alma enternece en el fulgor de las estrellas. Así es. Muchas gracias. Y como todos los miércoles de 7 a 8 por Ventana Pública, Noemí Arce, la radio social de México, les agradecemos a todos los que nos hayan escuchado y como siempre, les deseamos que con poesía esta noche sus sueños los lleven mar adentro. Gracias. Vamos a encontrarnos y ser. ¿Qué tal? Mi nombre es Marlon Berlanga. Tengo el placer de invitarlos a todos ustedes a que nos escuchen en mi programa Mar Adentro, que se transmite por Ventana Pública todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Un programa que va más allá de los horizontes, más allá de la playa. Vamos mar adentro a las mejores emociones de todos nuestros invitados.